Mucho se ha dicho sobre el amor y esta es una de sus facetas. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Hoy aquí en Sentido Común platicaremos de la cultura de donación de órganos. Más crece la euforia, si estamos informados, te ha tocado que nos reciben vida hoy en Sentido Común. La persona tiene su propia escala de valores para poder transmitir todo lo que ves ahí. No hay que privarles de estos espacios de amor. Pero es una mentalidad positiva de triunfo. Que más cerca poner más crece la euforia, la gente se siente, si estamos informados y te ha tocado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto encontrarnos de nuevo aquí en Sentido Común. Hoy vamos a estar platicando de la donación de órganos. ¿Cómo está la cultura en México de la donación de órganos? Estamos aquí en la mesa y tenemos invitado especial al señor Iñaki de la Parra. Él es presidente de la Fundación Donar Vida AC. Bienvenido, Iñaki. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y está Adón Iram Gaquiola, como siempre. Un placer, Noé. Y César García. Contento, Noé, por estar en una emisión más de Sentido Común. Muy bien, una nota periodística dice, en México hay 757 pacientes en espera de una donación de órganos. Y la nota dice que la cultura de la donación en México todavía no está muy avanzada, Iñaki. Correcto, y revisando hoy en la mañana en el Centro Nacional de Transplantes, los datos oficiales indican que son más de 15,000 personas en México, ¿no? Definitivamente la cultura en México está atrasada, es un rodeado de mitos urbanos, rodeado de leyendas, y finalmente es lo que como sociedad estamos tratando de coadyuvar, ¿no? Que realmente en México existe una cultura de altruismo hacia la donación de órganos, ¿no? ¿Ha habido respuesta, Iñaki? Porque parece que se ha luchado mucho con esa situación por cuestiones familiares, por cuestiones religiosas, por cuestiones incluso políticas, por cuestiones de duda con respecto a dónde van a parar los órganos. ¿Se ha trascendido ahí, de acuerdo a tu experiencia en esto? Y bueno, veo que eres demasiado joven como para tener así una experiencia, pero también veo que tienes un corazonzote para meterte en esto. Sí, definitivamente una de las principales leyendas y que, como platicamos hace un ratito aquí antes de iniciar, sí es el tema del tráfico ilícito de órganos, ¿no? Esas leyendas de que te echan algo en la bebida en un bar y te llevan a un hotel y te abren, no es así de explícito, ¿no? Pero sí hay gente en México que llega a vender sus órganos y sus córneas y sí es un tema, pero es un tema de oferta-demanda, ¿no? Si no tenemos Si esto que estás mencionando lo acepta el gobierno como tal, que en México hay venta de órganos, obviamente sería algo ilícito. ¿Sí el gobierno acepta lo que estás mencionando? Yo creo que sí lo aceptan y lo han parado en seco cuando ha habido estos destellos, porque han sido, la verdad, muy pocos. Yo me atrevería a decir que son muy pocos en México. No es algo como lo que se da en India o en China, donde hay un turismo europeo y americano que va y se hace trasplantes. No es tan abierto, pero existe y se ha parado en seco, ¿no? La nueva legislación que entró en vigor desde el 12 de diciembre del 2011, creo que ataca de cierta forma esto con el artículo 333 y sí se ha estado combatiendo, ¿no? Creo que estamos preparados, tenemos en México el terreno listo para hacer lo que se debe hacer en materia de donación de órganos. Sin embargo, quizá el principal obstáculo para la donación de órganos no son estas leyendas urbanas o ese incipiente mercado negro de órganos que puede darse en nuestro país, sino la desinformación. Los mitos religiosos, los mitos culturales, aún no sé si llamarlos los mitos afectivos, ¿no? Que quien ama a su familiar no puede dañar su cuerpo. Ese es un trauma para muchas personas. ¿Cómo voy a permitir que dañen el cuerpo, olvidando que el cuerpo ya no puede ser dañado en el sentido que tradicionalmente entendemos? Algunos han dicho, Iñaki, que la desinformación es la hija de la falta de información.
La pregunta es, nosotros somos privilegiados porque tenemos un mínimo de información respecto de este tema tan importante. ¿Qué está dándose? ¿O cómo puede la gente obtener la información suficiente para tomar decisiones objetivas, concretas y salir más allá de las tradiciones, leyendas y temores? Yo creo que una de las principales cosas que nos tenemos que quitar es el miedo, ¿no? Cuando alguien se va, cuando alguien tiene muerte cerebral, tenemos que estar seguros que esa persona está muerta. Científicamente y realmente, en la vida terrenal, esa persona ya no tiene vida. Entonces, ese miedo a la muerte, de que tanto nos jactamos en México, así como celebramos el 2 de noviembre, tenemos que celebrar de una forma que ese ser se ha ido, ¿no? Y que puede trascender en otras personas. Yo diría, primero quitarnos ese miedo a la muerte, ese tabú de la muerte, ¿no? Cuando alguien se va, se fue. Y hay que tomar estas decisiones rápidas. ¿Y las historias de la gente que en muerte cerebral ha regresado son mitos también? Una persona que tiene muerte cerebral es imposible, no hay forma de que regrese a la vida. Ese es un hecho. Entonces, ¿O ahí se equivocan los médicos en su diagnóstico? Sí, de hecho, por ejemplo, en el tema del trasplante en el hospital, cuando alguien muere en el centro hospitalario para un tema de donación, se le hacen varios electroencefalogramas que corroboran que realmente ese cerebro, esa persona esté totalmente muerta, ¿no? Sí, es que esa información es clave. Por ejemplo, ya se habla aquí de que se ha legislado la famosa muerte asistida. Oímos de ella, escuchamos sobre esto, pero la gente no creo que tiene la información. ¿Qué es la muerte asistida? ¿En qué momento un familiar puede intervenir en alguna situación de un pariente en esas condiciones? O peores todavía, no tenemos esa información y ya hablamos de algo legal aquí en la Ciudad de México por lo menos. Pero lo que estaba diciendo Iñaki me parece que plantea un asunto de fondo y es el concepto que tenemos acerca de la muerte y la dificultad que hay en nosotros para asumir la muerte, particularmente de los seres amados. ¿Sí? Dada mi experiencia, yo puedo encontrar que la gente está más dispuesta a recibir órganos a favor de los suyos que desde luego que los órganos de los suyos puedan servir a otras personas, porque no tienen mayor problema en aceptar que el otro ya se murió. Claro. Que puede donarle a sus familiares y ya está muerto, pero sí hay una dificultad para asumir, para aceptar, por temor, como bien plantea Iñaki, pero a veces también por remordimiento de conciencia, yo supongo. Entonces, quizá uno de los puntos, de las cuestiones fundamentales, torales que tendríamos que atender, es cómo nos aproximamos a la muerte. Porque el cómo nos aproximamos a la muerte también determinará en alguna medida cómo es que nos aproximamos a la vida. A la vida propia y a la vida de los otros, ¿no? Claro. Sí, porque yo creo que gran parte de los temores asociados con esta situación tienen que ver precisamente con esto, ¿qué idea tenemos nosotros del asunto de la muerte? Porque esa observación de César es bastante valiosa, porque hay mucha gente que piensa así, que alguien ya determinaron que murió, pero quién sabe, ¿no? Porque alguien regresó. Entonces ahí sí habría que tener muy claro. La metodología creo que no tenemos problema, porque como tú lo planteas, tiene que pasar por un proceso para determinar que ya definitivamente esa persona ya murió. Pero los hay en todos los casos. Es decir, hay una garantía de eso para evitar que la gente se quede con esa impresión de que, ¿y si no se murió? Claro, y eso es una cosa bien importante. Son, por ejemplo, 24 procedimientos médicos antes de poder utilizar el cuerpo para un ser que está esperando un trasplante o para varios seres, ¿no? Porque un cuerpo puede dar hasta para siete personas que están esperando un trasplante, ¿no? Entonces sí hay un tema, está bien regulado, pero sí hay una desorganización y no nos la vamos a quitar. Es México. En México sabemos que este tipo de cosas, como muchas otras, están desorganizadas y es donde tenemos que, como sociedad civil, también ejercer presión. Porque no podemos echarle la bolita al gobierno y decir, no, pues es que es el gobierno y está mal y entonces como está mal todo, pues no donamos, ¿no? Es una actitud de queremos ayudar, queremos donar como sociedad
a ver, gobierno, ayúdanos a organizarnos, haz que tus instituciones funcionen correctamente para que podamos llevar a cabo esto. Y hablábamos hace rato de la religión. Aquí Adoniram, que es especialista en religiones. Los testigos de Jehová, que yo ni le llamaría religión, se me hace una secta definitivamente, pero si así fuera, un paréntesis. Si así fuera. El término secta, cuando usamos el término secta, sucede lo mismo que cuando señalamos a otra persona. 3 dedos nos señalan a nosotros. Es despectivo, esto reconsidero una religión totalmente. Más, ¿es correcto? Ellos... No, por supuesto que no tienen ninguna participación en la donación de órganos ni de sangre, porque tienen una idea, un concepto que el alma de la persona está en la sangre. Entonces, al hacer la transfusión de sangre o de un órgano, se mezclan las almas y cosas de ese tipo, raras, extrañas. Ese tipo también de información, de alguna manera creo que le hace falta a la sociedad, sin importar el tipo de religión que tenga o al grupo al que pertenezca. Necesita saber que no sucede nada de eso. Porque entonces tenemos un grupo que representa no sé cuántos miles de personas en el país que está totalmente al margen de la donación. Sí, yo lo que considero es más que hablar, yo nunca le hablo a una religión, ¿no? Yo le hablo a un México. Y en México sé que hay una diversidad tanto de sexos como de culturas, como de ideas, pero finalmente, sea la religión que sea, yo creo que si tocas ese lado realmente altruista, humano de la donación de órganos, vas a tocar muchos judíos, testigos y muchas otras religiones y personas, porque hay cristianos que tienen ideas, hay católicos que tienen ideas, hay ideas, ¿no? Hay una diversidad, pero creo que si a la gente le hablas con la verdad sobre la mesa, con la información, no con desinformación, ellos solitos van a ser capaces de tomar buenas decisiones al respecto de este tema tan importante que es la donación de órganos. Y sin embargo ahí obviamente has tocado un punto importante, el altruismo, que tampoco lo hemos entendido del todo. De repente decimos, sí, yo amo al prójimo, yo daría cualquier cosa en favor de alguien, pero a la hora de la verdad parece otra situación. Vamos a una pausa, no se vaya, estamos en Sentido Común, hablando de la cultura de donación de órganos. No se vaya, estamos de regreso.